Hola amigos de Hot Wheels Coleccionistas Costa Rica, bienvenidos a este nuevo video aquí en su canal Hot Wheels Coleccionistas Costa Rica. Lo prometido es deuda. Habíamos hablado de que les iba a enseñar cómo hacer rines de aluminio con materiales que están en su casa y de fácil acceso. Entonces póngale ojo al asunto que ya vamos a comenzar. Listo amigos, como les había dicho, vamos a enseñarles cómo hacer rines de aluminio, como ya les dije anteriormente, con materiales que hay en su casa. Primero, invitarlos a que se suscriban en el canal, ahí le den suscribir y de una vez activen la campanita de notificaciones. Estamos cerca de los 1000 suscriptores y necesito de su apoyo para seguir adelante y seguir haciendo este tipo de contenidos. Bueno señores, a lo que vinimos, vamos a empezar. Vamos a correr este carrito por acá. Caballeros, lo que vamos a ocupar por el momento es una lata de aluminio. Bueno, en este caso vamos a hacerle publicidad a la Coca-Cola. En este caso yo utilizo estas latitas y hago un corte como este, del tamaño de la llantita de nuestro Hot Wheels que vamos a hacer el aluminio. Esto lo que vamos a hacer es una especie de máscara para montarla sobre la llanta del Hot Wheel, en este caso este tipo de llantas. Ustedes tienen que conseguir una llantita que ya no estén utilizando. Les recomiendo que cuando consigan una llanta utilicen las que son llantas con fondo, así les digo yo, no sé cómo les dirán en otros lados, pero las llantas de fondo son las que tienen un relieve más metido, por decirlo así. No sé si aquí se logra ver, tiene un relieve más metido, porque esto nos va a ayudar a lograr mejores efectos y una buena simulación de llantas de rines de aluminio. Entonces en este caso traten de utilizar este tipo de llantas. Por ejemplo, este carro yo lo tengo porque este tipo de llanta a mí me sirve. Obviamente yo no voy a despasar este carrito no lo vamos a utilizar, pero lo tenemos para referencia, para que conozcan cómo es que necesitamos las llantitas. Más o menos ahí tiene una idea. Hay varias llantas que son llantas de fondo, hay unas que son planas, que les digo como estas. También las pueden trabajar, no hay problema, las pueden trabajar, pero siento que el efecto no va a ser el mismo. Al final del video van a ver el trabajo terminado y con paciencia y dedicación lo van a lograr. Es un tutorial rápido para que aprendan a hacerlo. Cada quien tiene la imaginación para inventar, esa es la idea. Yo lo que estoy ayudándoles es darle una base para que ustedes monten sus llantitas de aluminio rines de aluminio y logren un efecto deseado y logren trabajos bastante excelentes. Y la imaginación de cada uno de ustedes es para que empiecen a desarrollar. Bueno, primero lo que vamos a ocupar es una base de madera. En este caso yo utilizo esto, ya algunos saben qué es, pero me gusta porque trae una base suavecita. Aquí ves, aquí están los huequitos del trabajo que vamos a hacer, de las que yo he hecho anteriormente, y utilizamos esto porque va a ser nuestra base para empezar a hacer el trabajo. Bien amigos, como siguiente paso vamos a utilizar una lata de aluminio, en este caso una latita como cualquiera. Aquí puede ser una de refrescos, en este caso yo estoy utilizando esta que tenía aquí. Ya pueden ver que ya la he trabajado, y vamos a recortar una pieza, un segmento de este tamañito, más o menos que nos cubra el diámetro de la llanta. Vamos a ver, vamos a poner este diámetro, ponemos aquí y ven que cubre el diámetro de la llanta, que la llanta esté totalmente dentro del espacio del aluminio, algo así. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es marcar el contorno. Aquí viene un secreto que les voy a enseñar más adelante. Este secreto también funciona para lograr rines de aluminio, o unos rines mejor, más bonitos, por decirlo así. Ok, el secreto que les estaba mencionando es esto. Vamos a meterlo en una piecita que tenemos por acá. Es un eje de un Hot Wheel.
Pero ¿saben qué es esta piecita? Esta piecita ustedes las encuentran. Por ahí puede ser que alguien todavía los tenga. Estos son los carriladores de las cintas de los cassettes. Esto a mí me funciona para muchas cosas. Con esto usted también pueden hacer aritos de plástico. Hay unos que traen unos trabajitos bien hechos, marcados aquí. Y funciona. Y ahí se pueden formar con Thermoflex. Pero yo lo que hago es que lo utilizo para marcar el contorno del aro de aluminio que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es montar esto sobre esto. Para empezar a trabajar lo que necesitamos es fijar esta pieza de aluminio. Cortan un pedacito de cinta y lo ponen acá. Lo presionan. Esto es para que no se nos mueva la pieza y no perdamos la línea, lo que estamos haciendo. Y nos dé mejores resultados. La pieza va a quedar ahí fija, ya sostenida. Ahora, por consiguiente, lo que vamos a utilizar es esta piecita. Ven que tiene un huequito en el centro y vamos a utilizar un desatornillador de estos exactos, como les digo yo, que se utiliza mucho para celulares. Es un artículo que se encuentra en cualquier lado. No necesariamente puede ser un desatornillador. Lo que ustedes necesitan es algo que cubra el diámetro de este huequito para que ustedes lo fijen aquí en el centro de esta pieza. De la cuestión de aluminio. ¿Para qué necesito que sea del mismo ancho? Porque si lo hacen muy delgado, la piecita se va a mover y a la hora de hacer el contorno con un lapicero no nos va a quedar perfecto o no nos va a quedar bien y se nos va a salir. Entonces en este caso lo que hacemos, metemos esta pieza acá y lo fijamos en el centro de esto. Vamos a utilizar un pequeño martillito y vamos a presionar 1, 2, con 2 toquecitos ya queda fijo. ¿Ves? Así es como queda esto para el siguiente paso. Muy bien, ya tenemos esto fijado sobre la base de aluminio, la laminita de aluminio. Tenemos el circulito. Si ustedes no consiguen esta piecita blanca, pueden utilizar cualquier cosa que cubra el diámetro de la llantita que vamos a trabajar. Vamos a zafarlo de nuevo para que ustedes vean. Si ustedes concuerdan esta pieza con esto, va a quedar aquí. Y esto nos va a dar la forma perfecta para introducir la carátula de aluminio que vamos a hacer. Ahorita al final del video van a ver de qué les hablo. Entonces volvemos a meter la piecita. Y la fijamos ahí en el centro. Otra vez le metemos un par de martilladitas. Y buscamos un lapicero. En este caso yo utilizo este tipo de lapicero de punta fina porque es más fácil de trabajar y marca muy bien, y aparte cuando usted pasa el dedo se borra. Y empezamos a marcar el contorno de esta pieza que nos va a formar un círculo. Vamos a trabajarlo, le hacemos el circulito. No es necesario que lo marquen mucho, lo necesario es que nos quede exactamente un circulito. Ahí quitamos el desatornillador con la pieza y como podrán ver queda la forma circular. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar una regla, cualquier reglita ahí que sea transparente, ojalá preferiblemente, y vamos a trazar una cruz que pase por los centros de este círculo. Bueno amigos, ya tenemos marcado la cruz que nos va a formar los artilugios, por decirlo así, los huequitos de los aros de aluminio que vamos a hacer. Ahora, aquí hay una cruz, pero necesitamos que sea en forma de asterisco. ¿Para qué? Para formar más circulitos y darle mejor forma al aro en el producto final. Vamos a hacerlos y ya volvemos. Listo amigos, ya tenemos lo que llamamos el famoso asterisco para formar nuestro carátula de aluminio para introducirlo en el ring. Van a ver que al final les voy a enseñar los dos que yo hice y va a quedar, bueno, a mí me gustó cómo quedó el trabajito. Ahora lo que vamos a hacer es marcar aquí los puntos en estas zonas, en cada rayo, porque ahí es donde vamos a hacer los huequitos para los aros. Vamos a marcarlos, trate de mantener una misma distancia que sea conforme de aquí a aquí. Por ejemplo, yo voy a hacer el punto acá
y esto nos va a servir de guía. No sé si se logra ver, ahí hay un punto. Vamos a hacer otro punto chate que queda a la misma distancia de la base exterior al eje, y van marcando. Ven que va formando unos puntitos y ya va casi como agarrando forma el trabajito. Cuando ya ustedes tienen esto, lo que vamos ahora a hacer es lo siguiente. Hay unos desatornilladores que yo utilizo que son, como te digo, son desatornilladores de estos de los que usan para celulares. Les recomiendo que utilicen el más finito. En este caso son como unos desatornilladores estilo Allen, creo que es como se llama esta forma. ¿Por qué les digo que porque forma un círculo perfecto? Si utilizan un clavito como esto, les va a formar o les va a desfigurar la forma del huequito que vamos a hacer, y puede ser que les quede muy grande, pero les recomiendo que utilicen desatornilladores finos, ojalá como a ver si enfoca la cámara, como para que empiecen a trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es montar la punta sobre cada huequito que marcamos y empezamos a darle 2 toquecitos con el martillo. 1, 2, termina, lo sacan y prosiguen con el otro huequito que marcamos. 1, 2, y así sucesivamente hasta lograrlo con todos. Listo, amigos, ya hice el huequito en cada estación de los que marcamos los puntos, y ahora lo que nos falta es lo siguiente. Quitamos esta pieza. Traten de no quitar el marcado negro que tenemos por el momento, todavía no lo quitamos. Quitamos la piecita de la madera. La madera es para que nos ayude a formar. Si pueden ver, vean que ya está formado los huequitos. Ahora lo que sigue es darle forma o recortar esta pieza de forma circular. Trate de utilizar una tijera fina. En este caso yo utilizo esta tijerita, que es una tijera fina, y empiezan a recortar este círculo. Con paciencia, no tienen prisa, y empiezan a recortar hasta que lo terminen todo. Listo, amigos, ya habiendo recortado, ya por haber recortado esta pieza de forma circular, ya lo terminamos. Desechamos esta pieza, ya no la vamos a ocupar. Queda esto, ya aquí podemos borrar, pasar el dedo y se borra los marcos, y ven que queda esto. Vamos a ver si lo podemos poner por aquí. Opa, se cayó. Okay, vamos a ver si lo ponemos. Ese es el problema, que cuando uno trabaja cosas tan pequeñas, a cada rato se van a estar cayendo. Entonces les recomiendo estar en un lugar donde no haya mucho material alrededor, porque se puede perder, ya me ha pasado. Ok, ya ustedes tienen esta pieza o máscara de aluminio. Ahora, ¿cómo le vamos a dar una forma? Porque no quedó perfectamente redonda. Entonces lo que vamos a utilizar es una lima de uñas. Es efectiva para hacer trabajos muy finos. Si tienen un Dremel pueden utilizarlo, es más rápido, pero yo siento que con esto es más fino, por decirlo así, y uno lleva un poquito mejor de control. Y lo que empiezan a hacer es empezar a limar los bordes hasta darle una forma circular de forma correcta. Traten de utilizar esta zona, que es la que hace mejor desgaste. Pueden utilizar pero el desgaste va a ser más lento. Utilicen esta zona, al lado más grueso, y empiezan a limar hasta formar un círculo casi que perfecto. En este caso, como les digo yo, esto es un tutorial rápido. Como les dije al principio, cada quien va a empezar a hacer su trabajito y va a ir mejorándolo. Yo lo que los estoy ayudando es darle una guía, pero ya para que el producto final salga casi perfecto, ya es decisión de ustedes y paciencia de ustedes para que lo logren. ¿Ves? Ya casi que va agarrando la forma circular, casi que perfecta. Como les digo, a mí no me va a quedar perfecto, porque obviamente en el video tutorial es un poco complicado, porque llevo un poco de tiempo para que el video no sea muy extenso.
tienen un ancho ideal. Como por ejemplo, yo creo que este atornillador tiene un ancho ideal y yo puedo empezar a presionar aquí. Como pueden ver, empiezo a presionar y queda perfecto. Ustedes meten esta piecita de aluminio aquí y empiecen a presionar ahí, dándole forma. Hay que tener mucho cuidado, porque si no hacen bien los huequitos se llegan a romper. En este caso, como por ejemplo aquí, a la hora de ustedes meterlo, va a formarse, la figura de aluminio va a agarrar la forma del contorno interno del aro. Bueno amigos, entonces ya que ustedes hicieron eso, por ejemplo, yo ya tengo esta llantita hecha. Si lo hacen de forma correcta, con mucha paciencia y con las medidas exactas, les va a quedar algo así. Este es un trabajo que yo hice y me quedó de esta manera. Para ustedes darle un calibre a cada huequito, pueden utilizar este mismo desatornillador. Lo bueno de este desatornillador, como pueden ver, es que trae una punta desde pequeño y conforme va pasando se va haciendo más grande. Tiene un grosor. Entonces ustedes pueden introducir aquí y ir acomodando los huequitos y darle forma más exacta a cada uno a gusto de ustedes. Entonces conforme lo vayan haciendo, va agarrando mejor forma el aro. Tengan cuidado de no pasarse, porque puede hacer que rompan el que sigue. En este caso así me queda este trabajito. Tengo otro trabajo que hice.
diferentes. La infinidad es muchísimas, hay muchísimas para poder hacerlas. Y les aconsejo que liberen su imaginación y trabajen en eso. Amigos, espero que les haya gustado este video tutorial pequeño de cómo hacer mascarillas de aluminio para nuestras llantas de carros básicos. No se los olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y el saludo para todos los que están apoyando el canal. Y ya estamos cerca de los 1000 suscriptores y les estoy muy agradecido a cada uno de ustedes. Que la pasen bien, amigos. Cualquier duda, comentario, déjenmelo aquí en el cajón de comentarios y yo con muchísimo gusto estaré respondiendo sus consultas. A todos, muchas gracias, que la pase bien y feliz cacería.